Cuando el SAT concluyó la auditoría, esos 6 rubros de gastos que acabo de mencionar, no fue posible que se restaran al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó en el año de 2015, un año después del inicio de la auditoría, que debía realizar el pago de impuestos sobre la renta. Acerca de la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a favor de que Total Play, propiedad del propio Ricardo Salinas Pliego, pague menos impuestos al SAT, el presidente López Obrador ya había señalado que no era cosa personal, sino que únicamente era problema que él mismo enfrentaba con el propio sistema tributario, a lo cual el titular del propio SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó todos los datos de este caso, así que mucho ojo, mucha atención, pueblo de México. De Total Play y los esquemas de deducciones excesivas analizados y resuelto esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer orden, considero importante comentarles que en el SAT las auditorías se realizan por sectores económicos, en las cuales se analizan las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones fiscales. Nosotros no vemos nombres propios, ni de personas físicas, de personas ni de empresas. Nosotros únicamente vemos las operaciones contables que tienen estas repercusiones fiscales y que tienen que cumplir con la legislación. Fue así, en el año de 2014 se decidió que sería revisado el sector de empresas de telecomunicaciones, interconexión, radio, televisión, en el que se ubica a esta empresa. Es una auditoría ya vieja. El ejercicio fiscal es del 2011 y la auditoría por parte del SAT fue en el 2014 y hoy es 2024 y seguimos platicando de este tema cuando la empresa ya utilizó pérdidas fiscales y no pagó impuestos. Durante las auditorías, el SAT solicita información y los contribuyentes proporcionan las que justifican sus operaciones y las cantidades que han pagado de impuestos. El SAT verifica la información de las empresas y que las operaciones que hayan realizado se apeguen a su objeto y a la ley. Prácticamente lo que revisamos son 2 rubros, los rubros de ingresos y los rubros de gastos. En la auditoría que se realizó a esta empresa, solo por sus operaciones de 2011, como ya mencioné, el SAT observó desde el inicio que ésta no contaba con la información adecuada y completa que debía respaldar su operación, principalmente en sus gastos. En el transcurso de la auditoría, el SAT tuvo comunicación constante con el contribuyente y durante más de un año, ésta no pudo justificar la información que acreditara que los gastos fueran indispensables para el negocio. Al no tener ya información pendiente de analizar, el SAT resolvió lo siguiente. 1. La empresa reportaba 1.4 veces más de gastos que los ingresos totales que había obtenido. Como les comento, lo que se revisa son los ingresos y los gastos y esta empresa estaba reportando mayores gastos. Sus gastos eran excesivos y al menos en 6 rubros no les fue posible probar que se hubieran realizado para que la operación natural del negocio funcionara. Cuando el SAT concluyó la auditoría, esos 6 rubros de gastos que acabo de mencionar, no fue posible que se restaran al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó en el año de 2015, un año después del inicio de la auditoría, que debía realizar el pago de impuestos sobre la renta. Al descubierto las operaciones de Total Play, de acuerdo con el propio titular del SAT, en 2014 se le realizó una auditoría a esta empresa del ejercicio fiscal 2011, del cual se observa que no contaba con información adecuada y completa, así que mucho ojo con esa situación porque en ese sentido la empresa del tío Richie no pudo justificar la información que acreditara que ciertos gastos fueron indispensables para el negocio. A su vez, la empresa Total Play reportó 1.4 más de gastos que los ingresos totales que había obtenido. Para ello, en 2015, le notificaron a la propia empresa que debía realizar el pago del impuesto sobre la renta, por lo que fue un litigio, a lo cual
dejó en claro el propio titular del SAT que la controversia de la auditoría es vieja, toda vez que la segunda sala de la Corte otorgó un amparo a favor de Grupo Salinas y Total Play para evitar un pago al SAT, una deuda fiscal que asciende a poco más de 640 millones de pesos. Así que hoy le tiran este teatrito, este montaje a Ricardo Salinas, el cual acusa que es un vil golpeteo de la Cuarta Transformación, cuando el propio titular de del SAT da a conocer que desde el 2011 y 14, pues obviamente se le notificaron varias anomalías a Total Play en el tema de sus operaciones, por los cuales le están exigiendo pagos de impuestos desde esas fechas. No son recientes, así que el tema es añejo. Mientras tanto, Ricardo Salinas, hoy por hoy, pues no se ha logrado zafar de este adeudo multimillonario. Así que atentos con ese tema y nosotros les seguiremos informando.